Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Hola, ya me estuve presentando, yo soy Mariela Zuna, soy dama del tiempo, por eso estamos en mi canal, y junto a Nico tenemos este proyecto de la Escuela Latinoamericana de Astrología Tradicional. ¿No, Nicolás? Así es. Bueno, yo me llamo Nicolás Mariela, que viene hace mucho tiempo hablando de este proyecto y cuando hace poco me lo propuso en serio, dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a darle una chance a este hermoso proyecto, que es construir un espacio de astrología tradicional, una escuela de astrología tradicional en América Latina, en español, ¿no? Que era un poco lo que sentíamos que faltaba en el ámbito. Por supuesto, nosotros lo primero que pensamos es que, primero, no hay tantos espacios de difusión de la astrología tradicional, al menos en español, y en segundo lugar es que no hay escuelas que contemplen distintas miradas, no tanto sobre la enseñanza de la astrología tradicional, sino también sobre la filosofía que está adherida a la astrología tradicional. Y por otro lado, también lo que buscamos es que sea un espacio de agrupamiento colectivo de otros astrólogos tradicionales. Exacto. Hay muchas personas, hay varias personas hoy en día ya que les interesa la astrología tradicional en el ámbito de Latinoamérica y de habla hispana, pero la idea es generar un lugar abierto a que todos interactúen con sus distintas miradas o vertientes, que aporten, que participen, y que sea un espacio exclusivo para esto, ¿no? Para hablar, para difundir, para transmitir astrología tradicional como algo, digamos, exclusivamente que uno sabe que va a encontrar ese contenido con las distintas miradas de las distintas personas y profesores, pero la idea sí es, desde ya transmitimos la invitación para que se sumen todas las personas que tengan una trayectoria, un recorrido en esta disciplina. Sí, y bueno, también nosotros empezamos también con todo, así que tenemos 2 cursos planificados para el mes de noviembre. Uno va a ser el 7 de noviembre y el otro, que comienza, ¿no? Y el otro el 8 de noviembre. El del 7 de noviembre lo voy a dar yo, sobre los planetas en astrología tradicional. Y el del 8 de noviembre lo va a dar Nicolás, ¿sobre qué es, Nico? Sobre las casas. Sentimos que era necesario empezar desde las bases porque la astrología tradicional, como vamos a ver enseguida, tiene algunas diferencias importantes con la astrología que se suele transmitir actualmente, y por eso nos parecía importante empezar a hablar cortos, teniendo en cuenta que estamos a fin de año también, de 5 clases, de una clase por semana, para poner justamente estas bases, y bueno, más adelante iremos lanzando otros cursos de distintos niveles y temáticas. ¿Sí? Estos cursos, si ustedes quieren participar de ellos, nos pueden dejar, tenemos un formulario de contacto, que eso lo vamos a agregar al final del vivo, pero también nos pueden dejar mensajes en el chat, en donde pongan, no sé, déjenos un mail, déjenos su Facebook, o si no, nos escriben directamente un mensaje por inbox a Facebook, o nos puede mandar también un mensaje por inbox a Instagram. Sí, por ahora esas vías tenemos de comunicación. Perfecto. Bueno, yo diría que, no sé si querés comentar algo más. Bueno, a ver, una presentación muy, muy rápida, me parece, de cada uno de dónde viene. Ah, por supuesto. Ya saben cómo nos llamamos. Bueno, Nicolás, preséntate tú. ¿Tú qué puedes? Bueno, yo me llamo Nicolás, ya lo dije. Soy de Uruguay. Viví en varios países. He dado bastantes vueltas por el mundo, pero terminé bastante cerquita en Buenos Aires hace más de 15 años. Y prácticamente cuando aterricé en Buenos Aires, lo primero que hice fue empezar a estudiar astrología, mientras hacía otras cosas. Y por suerte, bueno, di con la Fundación Cava, que, bueno, ha sido una escuela maravillosa para mí, y en la cual estoy trabajando desde hace años también como profesor y bibliotecario. Y la verdad que tuve la suerte de que el CABA es una escuela donde, por más que es una escuela de astrología moderna, es una escuela que mantiene
bastante conexión con los fundamentos técnicos y de la tradición, que me permitió, digamos, después, en los últimos años, interesarme más estrictamente por la astrología tradicional. Y bueno, la verdad que es un camino de ida. Por supuesto. Además, Aitaba es una de las escuelas más importantes que hay de astrología de Latinoamérica y es una de las precursoras de la astrología en Latinoamérica. Así que Nico no es que solamente enseña en un lugar más de astrología, sino que enseña en el CABA. Y es muy importante tanto para Argentina como para Latinoamérica la trayectoria de esa escuela. Y además hay una cosa que también me enseñó el CABA y es que agrupa miradas muy diferentes. O sea, no es la mirada de un astrólogo o de una corriente astrológica, sino que integra miradas de distintas corrientes astrológicas, y eso es lo que también permite que haya estado en contacto con astrología psicológica, con astrología más de tipo astrología científica, con bases de astrología tradicional, lo cual me parece muy interesante, y es algo que a mí por lo menos me gustaría incorporar. Obviamente nos vamos a enfocar solo en la astrología tradicional, pero esa cosa de que haya distintas personas con distintas miradas que puedan participar en este ámbito, que no sea la mirada de una persona o de una o de dos personas. Digamos. Claro, lo importante es que haya como múltiples enfoques sobre esta disciplina, que también está tan, quizá tiene mala fama con respecto a esto de las miradas, ¿no? Sí, a veces sí, pero bueno, por suerte creo que también se está abriendo bastante la idea de que el interés por la astrología tradicional en el ámbito anglosajón, la verdad que ya hace tiempo que se ha desarrollado bastante y ahora está contagiando o ha pasado también al ámbito de habla hispana, pero bueno, todavía queda bastante por desarrollar. Así que bueno, era un poco esa la idea. Sí, no sé si vos... yo me tengo que presentar. Yo también existo, Nico. Bueno, yo soy Mariela, tengo este proyecto que se llama Dama del Tiempo desde el año 2020, que en plena pandemia se me ocurrió empezar a difundir astrología tradicional. Con respecto a la astrología tradicional, yo de a poco empecé a practicarla en 2018, lo que primero comencé a estudiar es Amorín, de la mano de algunos astrólogos españoles que me permitieron conocer a Amorín. Yo hasta ese entonces había practicado astrología. De hecho, mi primer contacto con la astrología fue en la adolescencia, tenía 13, 14 años cuando empecé con la astrología, pero nunca tuve ni instructores, ni docentes, ni nadie que me enseñara más. Entonces fue, bueno... Porque en la puerta de mi casa pasa un arroyo entubado, entonces fíjese del río, fíjese del arroyo entubado. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Dije, ¿qué hago? ¿Voy a ser astróloga o me voy a bajar de esta cuestión? Lo que me conectó con la astrología tradicional es la noción del saber que las cosas no pasan porque sí. Las cosas se pueden predecir. La predicción me conectó con la astrología tradicional, porque nunca me cerró de la astrología moderna, al menos la que yo había aprendido, que era más de la vertiente esotérica y psicológica, que todo se trataba de lo subjetivo, de mi interacción con el mundo, ¿no? Desde el sujeto. Y es como que perdía de vista cómo son los demás dentro de esta historia. Y para mí es muy importante cómo son los demás dentro de la historia, porque los demás no son ajenos a mí. En el sentido de que me afecta. Y yo no la forma en que ellos se mueven ante el mundo, ¿no? La forma que Nico, por ejemplo, se mueve y está acá al lado mío, o Lau, que está por allá atrás, me afecta a mí también como sujeto, pero yo no puedo manejar las acciones de ellos. Sin embargo, sé que me afectan a mí. Entonces, al preguntarme eso y no pensar solamente que la astrología es un arquetipo de los planetas que me afecta a mí subjetivamente, en que si soy, no sé, si soy inteligente, si no soy inteligente, si soy linda, no soy linda, o si mi personalidad es obsesiva o neurótica, o las dos, en mi caso las dos, no, o si, no sé, todas estas cuestiones de tu padre, no sé, tenés tal relación con tu padre y todo, pero
vos proyectás esa relación. Pero eso no significa que tu padre sea de esa manera. O sea, tu madre, como tenés la luna en Aries, puede ser que sea un poco violenta, claro, pero es tu percepción, no que tu madre sea una violenta. Bueno, ahí, que mi madre no se enoje. Bueno, ahí está la diferencia en que yo siempre me cuestioné y dije, entonces, ¿qué utilidad tiene esto? Pensaba yo. ¿Qué utilidad tiene para mí, al menos, no? Después, por otro lado, descubrí el orden universal de las cosas. La astrología tradicional irremediablemente te conecta con un orden universal, te conecta con una divinidad que no encontraba en ningún lado en mi caso. No la encontraba. No, yo nunca no soy de familia religiosa, ni soy de hecho, familia bastante antirreligión, antidios, anti todo. Entonces es como que la astrología te conecta con esto que está en el plano de lo sensible, como algo que es sobrenatural, metafísico. Bueno, entonces, aprendí astrología por mi cuenta, un poco ayudada de Sergio Ribillo, que me ayudó bastante a aprender astrología, la de Morín, un poco de astrología científica, y después me fui volcando de a poco a la astrología tradicional, porque es la que tenía más robustez metodológica. Entonces dije, bueno, este es mi camino porque tiene esa robustez, porque me da resultados y puedo hacer buenas predicciones. Y ahí hice clic, como dirían. Y estoy acá. Espero que Nico le haya gustado mi presentación y no me tire con mazo cuando terminemos, ¿no? No, para nada. No, la verdad que está muy, muy interesante y introduce esta cuestión de cómo la astrología tradicional, una de las cosas que tiene es que no pierde la conexión con el afuera, ¿no? Con la realidad exterior a nosotros mismos, que no vivimos en una burbuja de subjetividad solamente, sino que nos pasan cosas. Entonces la astrología, está la idea de que la carta natal es el mapa de la psique del individuo, y yo creo que en parte eso está contenido dentro de lo que es una carta, pero es mucho más que eso. Habla de la vida, de las cosas que te pasan y que vos podés contrastar. Entonces esa comprensión también fue lo que me hizo interesarme por la astrología tradicional, pero además, gracias, además la idea de que desde mi punto de vista filosófico también, de que todo tiene una explicación como coherente y envolvente, que todo se explica desde ahí y que todo tiene un porqué, que no es una cuestión puramente mecánica. Y ese es lo que a mí más me interesa también de la astrología desde el punto de vista tradicional, porque hay una astrología que es predictiva, que es astrología moderna, que es predictiva, que es mucho más mecanicista, donde las cosas son simplemente cadenas de causas y efectos que podrían ser, digamos, como de la física. Y yo creo que la astrología no es una rama de la física, no es una rama de las ciencias naturales, sino que es algo que nos conecta con algo superior, justamente, ¿no? Es un orden cósmico bien como donde de lo uno pasamos por etapas a lo múltiple, que es acá donde estamos ubicados. Y eso es un poco esa visión como integral que te da, que la astrología te permite entender el mundo finalmente, pero no el mundo solamente a nivel físico, sino todo el mundo sensible y suprasensible, el mundo humano y suprahumano, de lo divino. Es una vía de conexión también con lo divino, sin perder la conexión con el aquí y ahora material, lo cual me parece fantástico. Pero bueno, para mucha gente capaz que está mirando y no sabe muy bien, no tiene idea de qué es la astrología tradicional o la astrología en general. No sé si te parece que pasemos a esta parte que teníamos pensado de dónde sale esto de astrología tradicional y por qué hablamos de la astrología tradicional. Claro, la astrología sabemos todos que se practica desde el origen de la civilización, el origen de los tiempos, pero no todos somos astrólogos tradicionales. La astrología tradicional en particular nació hace aproximadamente 40 años, ¿no? En los años 80. En las últimas décadas del siglo XX, más o menos, sí. Bueno, nació con el redescubrimiento de autores antiguos que practicaban astrología,
Redescubrimiento, ¿por qué? Porque se habían hecho traducciones de estos autores, pero nunca habían o no hubieron en su momento traducciones hechas por astrólogos. Entonces un grupo de astrólogos se pone a traducir estos textos, que él sabe pronunciar, así que lo va a decir. No sé de cuál estás hablando. El proyecto de... Hindsight. Hindsight de los 3 Roberts. La triple R. Robert Soler, Robert Hahn y Robert Schmidt. Sí, ese era el cuarto Robert. Bueno, esto nació como un proyecto hicimos nosotros, redescubrimientos de autores de la tradición. Lo que sabemos es que había textos traducidos de astrología, pero tipo no lo tradujeron astrólogos. Entonces es como que había muchas cosas que no estaban bien traducidas, no se entendían bien, y otros textos nuevos se tradujeron directamente. Lo que permitió que entonces estas técnicas que se descubrieran, los astrólogos dijeron, wow, qué bueno que está esto, qué bueno que está aquello, vamos a aplicarlo, se empezó a practicar. Y bueno, de a poquito, a través del mundo anglosajón es que empezó a masificarse eso. Pero por otro lado también tenemos parte de los españoles, que también por su parte a través de este proyecto, bueno, de la Escuela de Traductores de Sirvente y la Escuela de Traductores, no sé, la otra escuela había de traductores, que también se encargaron de traducir la obra de Cómplido, por ejemplo, al español. Ben Rangel, sí. Sí. Los hispanoárabes y judíos de la España medieval, que también hicieron una obra magnífica de astrología y que fue gracias a eso en gran medida que eso pasó al ámbito de la Europa cristiana. Y yo creo que lo dijimos es también, a ver, que mismo en el siglo XX ya había personas que seguramente tenían un conocimiento de astrología más fundamentada en la tradición, pero claro, había una escasez de fuentes bastante grande. Entonces, ¿qué había? Claro, estaba Ptolomeo, y después estaba Morén, o sea, del siglo II nos vamos al siglo XVII, el Renacimiento, y Lilly. Sí. Y entonces, con eso se podía hacer mucho, pero a lo mejor faltaba. Entonces, claro, el mundo editorial estaba inundado de libros de astrología moderna, psicológica, de todas las orientaciones, y lo tradicional es como, bueno, esto ya está visto, ya lo conocemos, ahora hay que ir a lo más nuevo. En cambio, los autores antiguos pasaron a ser novedad a fines del siglo XX porque se redescubrieron todos esos textos, se tradujeron textos nuevos del griego, del latín, del árabe, del hebreo. Todavía hay hasta el día de hoy como una especie de proyectos de traducción, sobre todo del árabe, que están traduciendo textos. Y me parece que también del persa están traduciendo textos, al inglés están traduciendo en este momento. Y del griego también siguen bastante, incluso acá en Argentina tenemos a Eduardo Gramaglia que ha traducido textos griegos originales, que incluso como encontrando el eslabón perdido entre la época helenística y la época árabe. O sea, sigue el interés. Sí, por supuesto. El interés por todo lo que sea textos antiguos y ver, a ver, realmente qué astrología hacía esa gente. Eso es un poco la idea, o sea, porque habíamos llegado a un punto de desconexión con las fuentes históricas. Por supuesto. Y la idea es, bueno, a ver, nosotros hablamos de los antiguos y la astrología, no sé qué, bueno, y había mucha especulación también por parte de algunas escuelas, digamos, esotéricas sobre, bueno, los antiguos decían esto, los antiguos decían lo otro, pero sin fuentes reales. Entonces, bueno, vamos a indagar y vamos a ver qué es lo que realmente aparece. Y aparecieron bastantes sorpresas y otras cosas que explican lo que ya sabíamos o complementan o redondean. Y falta muchísimo todavía. Pues. Sí, falta mucho. Es que desde que se prohibió la astrología a principios del siglo XX, es que también se perdió mucho de los libros que ya había de astrología, se desconectó la tradición astrológica. O sea, se han encargado, por lo menos políticamente, de tratar de sepultar lo poco que quedaba de la tradición a partir del siglo XVIII. Se empezó a sepultar todo lo que quedaba
de la tradición astrológica. Entonces ahora nosotros nos autodenominamos astrólogos tradicionales porque practicamos esta astrología que surgió en la época helenística, que es la astrología horoscópica, hasta el Renacimiento. Y ese es el periodo de práctica que nosotros tenemos. Y ese periodo de práctica no solamente abarca, como ya había dicho, el corpus, ¿cómo se le dice?, de teórico, sino además el filosófico, porque esto también trae aparejado una filosofía. Y por eso nos diferenciamos de los astrólogos modernos, por ejemplo, pero somos astrólogos tradicionales contemporáneos. O sea, la única forma de definirnos como tradicionales es entender que habitamos en un mundo contemporáneo en donde hay otros tipos de astrología, o la astrología significa otra cosa distinta a la que significaba. Porque la astrología siempre fue astrología. A secas. Claro, esto es astrología. Claro, exactamente. O sea, lo que nosotros llamamos hoy astrología tradicional es lo que siempre se llamó astrología hasta el siglo XVII-XVIII. Y hoy en día sí parece necesario diferenciarla. ¿Por qué? Porque hubo un quiebre fuerte. Para entender eso, voy a rebobinar, simplemente repasar de qué hablamos cuando hablamos, o sea, cuáles son los periodos más importantes de la astrología tradicional. A ver, como decía antes Mariela, la astrología se remonta a hace como 5.000 años más o menos, en Mesopotamia, en Egipto y en otras culturas que tenían su propia astrología. Pero la astrología occidental viene de ahí. Los que integraron los saberes antiguos fueron sobre todo los griegos, que construyeron un sistema nuevo, que es lo que llamamos astrología horoscópica, que tiene elementos de Mesopotamia, como el zodíaco y la atención puesta a los planetas, tiene elementos de Egipto, como la atención a las estrellas y su ascenso y descenso respecto al sol o respecto al horizonte a lo largo del día. O sea, hay toda una serie de cuestiones que al integrarlas aparece la astrología horoscópica, que es la que tiene los 4 pilares básicos, que son planetas, signos, casas y aspectos, que siguen existiendo hasta todas las ramas de astrología occidental, incluso moderna, pero de una forma bastante distinta, ¿no? Pero esos 4 componentes como que siguen existiendo. Y está el periodo, ese periodo helenístico, que es donde los griegos, el periodo fundacional de la astrología horoscópica, que se da inicio a esa forma de hacer y de entender la astrología, que duró unos cuantos siglos, no me acuerdo si más o menos hasta el siglo VII o más o menos, incluso después de la caída del Imperio Romano, donde estaban integrados. Y ahí se transmite ¿a quién? Eso se transmite después al Imperio Árabe, ¿no? Claro. ¿El Imperio Otomano es? No, eso vino después. Imperio... No sé tanto de ese tipo de... El Islam, que tomaron, el Islam conquista Persia, entonces el imperio persa se islamizó, y después de ahí se transmite a todo el norte de África y a España, y funda su sucursal en España. Cuando cae el Imperio Romano, ellos se llevan todas las obras que tenían de los... Es que ellos, mire, si no fuera por ellos, no tendríamos a Platón. O sea, imagínense, Aristóteles, bad. Platón, bad. O sea, todo muerto. Porque el cristianismo lo único que vino a hacer es... Igual acá no quiero ofender al cristiano. El cristianismo claramente lo que hizo fue como... tratar de sepultar, ¿no?, estas obras. Entonces ellos no solamente las leyeron, sino que además aprovecharon todo el conocimiento científico que tenía esa gente. Estamos hablando de ciencia en el sentido antiguo de la palabra, ¿no? En ese momento. La ciencia siempre tiene un sentido contextual. Bueno, en este periodo histórico, bueno, esto todo era ciencia, ¿no? Que estaba muy integrada también con una visión distinta también de la naturaleza, de la ciencia. Ellos no solamente espiritual, ¿no? O sea, la ciencia incluía la materia y el espíritu, era el estudio de todo, ¿no? La filosofía. Entonces, además lo mejoran, lo perfeccionan, y no solamente perfeccionan la astrología, perfeccionan la matemática, perfeccionan la física, una maravilla lo que hicieron. Y luego, cuando conquistan acá la península, bueno, todo esto lo traen para acá. Y después, igual, había otro factor en el medio que, olvidadísima, pero entonces lo traen para acá y también se empiezan a conocer de este lado, ¿no? De este lado de
de este lado. Bueno, yo estoy en Latinoamérica. Estamos en España, estamos metafóricamente metafóricamente en otro continente. Mentalmente estamos en España en este momento. Yo estoy con los mayas en este momento. No, pues, bueno, y bueno, lo traen para acá, para el lado de Europa, y el resto como de Europa se pone en contacto de nuevo con estas cosas que habían caído, bueno. Claro, toda la filosofía griega y romana se recupera gracias al interés de los árabes durante la época medieval, o sea, la ciencia, la medicina, la astrología, es la un astronomía, claro, de las ciencias. Y ahí surgen el gran astrólogo que me pongo de pie, Guido Bonatti, ahí surge en medioevo y dice, toma toda la obra de Abu Mashar y de algunos otros que él escuchó árabes y dice, esta es la mía. Y se hace un súper compendio de astrología, que es el más importante que tenemos hasta hoy, en mi opinión. Bien, bonatiana la señora. Bien bonatiana. No, era un genio Bonatti, seguramente, sin duda. Y claro, fue uno de los primeros continuadores de esta astrología árabe, que a su vez era o islámica, que era una continuación de la astrología helenística, y es la idea de transmisión, que la tradición significa transmisión, el conocimiento que se transmite. No es que yo trato de olvidarme de todo lo que hicieron los otros y hacerlo mío, sino que el foco está puesto en no, hubo gente que hizo cosas muy valiosas, vamos a recuperarlas y en todo caso construir de eso de manera coherente, un edificio que se sostenga desde la base. Bueno, ellos hicieron, eso pasó mucho con los lotes, por ejemplo, con algunas técnicas también. Por ejemplo, Bonatti cambia algunos significadores en la búsqueda de la duración de la vida, él cambia esas cosas, hace algunas críticas también a Ptolomeo en la búsqueda de rango de fama, también cambia algunos lotes, y eso también lo toman. Claro, también había críticas, había cambios, había polémicas, pero criticar desde un lugar de conocimiento, de profundo conocimiento, de haber intentado conocer, practicar y utilizar esa astrología en la práctica y en la teoría, y tratar de realmente redondearla, ¿no? Sí, ¿qué es lo que no pasa ahora? Dicho sea de paso, ahora viene cualquiera y dice, yo soy el sumum de la astrología, y entonces dice, me voy a inventar una técnica, me inventé esta técnica, es mía, la patento, ¿no? Y bueno, así no trabajaban ellos trabajaban conociendo primero el origen, y una vez que conocían el origen, ponían la práctica, y una vez que tenían la práctica, y llegaban a muchos años, porque esto también es gente que practicaba muchos años, y de hecho para ser maestros ellos se tomaban su tiempo para enseñar, o sea, se tomaban todo su tiempo de experiencia de vida, de lectura, de todo eso para enseñar. Y también vale la pena aclarar que servían a los reyes. O sea, astrólogo corte, no existe astrólogo de barrio. Sí, de hecho, bueno, antiguamente en Mesopotamia eran los sacerdotes, digamos, de la casta noble salían los sacerdotes, que eran sacerdotes, científicos, astrónomos, matemáticos, magos y astrólogos, todo en uno. Y bueno, eso fue un momento muy particular, pero les debemos un montón. Y después de eso siempre los astrólogos más importantes estaban al servicio, ¿sí? del reino, de los reyes, de los grandes. ¿Por qué? Porque la astrología no era solamente, y esta es otra cosa que queríamos decir, no era solamente la carta natal de los individuos, era ante todo qué va a pasar con el reino. Con el reino. Claro. ¿Voy a ir a la guerra? ¿No? Bueno, Bonatti tiene un montón de incepciones relacionadas con la guerra, o sea, cartas selectivas relacionadas con la guerra. Cuando conviene a la guerra, cuando no, y después horarias, si va a ganar tal terreno, el rey, si lo van a invadir, o sea, una maravilla. Entonces teníamos como ese orden, y también la astrología mundial, que es la astrología del primer orden, vamos a decirle, claro. Porque es la astrología como que rige el mundo. Exacto. Entonces, claro, el mundo se rige con dentro de ese mundo que rige la astrología mundial, después vienen las cosas que podés hacer, ¿no? Adentro, lo más chico. ¿Qué es lo más chico? La astrología electiva, la astrología natal y la astrología horaria, que está en el último orden. Puedo hacer una astrología que es una pregunta, ¿no? Es interrogativa, ni siquiera necesitaban ellos, obviamente, la hora de nacimiento, claro, de quien
Ni la fecha. Ni la fecha. De hecho, la podía usar cualquier hijo de vecino. Iba y dice, ay, che, mi señora se robó el ganado. O el vecino se robó las vacas. ¿O el vecino se robó a mi señora o el ganado se robó a la vecina? No sé bien, pero bueno. Un de quilombo tenían ahí. Bueno. Sí, era un barrio, era una vecindad conflictiva. Pero sí, todas esas preguntas se hacían y se resolvían con astrología, sin necesidad de datos natales. Son preguntas muy de lo inmediato. Sí. Igual con horario se pueden hacer preguntas más profundas también, de temas incluso espirituales o de salud. Pero como que nace un poco eso, para resolver inquietudes del momento. Después está la electiva es elegir el momento para hacer algo, la natal es ya la carta natal de la persona que abarca toda la vida, todos los aspectos de la vida de la persona. Sí. Lo cual era muy importante, porque vos lo primero, cuando estaba embarazada, la reina decía, che, ¿y este chico? ¿Qué onda? O sea, ¿cuándo van a ser vivos? Eso es súper importante, ¿van a ser vivos o no? Porque de hecho se calculaba desde ese momento. Y bueno, en eso de cuando nacía el chico ya se le delineaba la carta y se decía, esto viene bien o viene mal. Vamos a seguir pariendo. Claro. Sí, había toda la cuestión de si iba a sobrevivir a la infancia. Bueno, era importante porque normalmente se tenían muchos hijos y había que ver en cuáles depositarla. Hoy parece algo bastante fuerte y la verdad que hoy funcionamos de otra manera, ¿no? Eso no. Claro. Pero sigue siendo una herramienta fundamental. Había mucha mortalidad infantil. Exacto. Bueno, entonces a lo que quería también llegar es que, bueno, después del periodo medieval, incluso en parte ese conocimiento que inundó a través de los árabes, fue una de las cosas que propicia el Renacimiento. Bueno, después la caída de Constantinopla, etcétera. Pero el Renacimiento hubo una explosión del interés por la cultura grecorromana. Y fue un momento de explosión en las artes, en las ciencias y incluso en las cuestiones más filosóficas y esotéricas, que paradójicamente también, o sea, fue un boom de interés por la astrología también, así como por la alquimia, la magia, etc. Pero también fue un poco el principio del fin, porque impulsó, digamos, lo que sería después la revolución científica, a partir de la cual la astrología va a quedar apartada de la alta cultura y del canon de la ciencia. La astrología termina apartada del canon de la ciencia, se termina de apartar de las escuelas de medicina como después de la Revolución Francesa. ¿Por qué se siguió enseñando ahí? Exacto, ya a partir del fines del XVII, comienzos del siglo XVIII, empieza como a haber una desconfianza hacia todo lo que sean saberes antiguos, como que se consideraban muy supersticiosos, poco serios, poco científicos, poco racionales, y se empiezan como a barrer abajo de la alfombra y potenciar lo que es la modernidad, la ciencia moderna, ¿no? Igual la mentalidad moderna. Voy a decir que el Renacimiento nos dejó astrólogos como Cardano. Maravilloso. Cardano nos dejó a Kepler también, que vale la pena mencionar también su interés por la astrología, porque después todos se hacen los ¿quién más? Nos dejó Lili, a Lilith, a Morin, bueno, Morin, a Patrick también, creo que era del Renacimiento, y bueno, todos los que conozcan, todos los de astrología médica que conozcan, Renacimiento, chicos. Menos. Bueno, bueno, tengo otra data también de la época medieval, de los grandes astrólogos médicos medievales de la antigua Persia. Como Ibn Sina, Avicena. Pero bueno, el monje de Avicena, sí. En todo caso, justamente lo que perduró fue la astrología médica. Por más tiempo, casi hasta el siglo XIX, porque era la única forma de conocer de hacer astrología. La Iglesia ya, cuando se enfrentaba a la astrología, prohibía la práctica astrológica en el sentido de tratar de conocer el destino, porque iba en contra del libre albedrío, que es otro gran tema, pero
permitía la práctica de la astrología en relación con la medicina y con la meteorología, porque era la única forma de hacer medicina y meteorología que había, era a través de la astrología. Sí, la astrología es lo que pasa que, chicos, astrología y política, un solo corazón. Entonces los astrólogos hacen predicciones sobre cosas y no quieren que hagan predicciones sobre cosas. Sí, y también muchos astrólogos, también hay que decir que se vendían un poco al poder y hacían campaña política usando la astrología ya desde el Imperio Romano, ¿no? Y exactamente como pasa ahora, en eso no tenemos diferencias. Y sí, sale uno, el que está en contra del político sale hablando, no, esta tiene una carta terrible, no sé qué, y el que está a favor sale diciendo, no, pero es el más grande, es el mejor. Bueno, eso pasaba en el Imperio Romano ya, sí. Motivo por el cual los emperadores romanos prohibieron la práctica de la astrología también y desterraban a los astrólogos, salvo a los suyos, ¿no? Los que eran a favor del emperador los dejaban que practicaran, obviamente. Y después, bueno, hubo, a ver, con todo este movimiento de la ciencia tan racionalista, tan mecanicista, hubo una contrarreacción, sobre todo en el siglo XIX, romántica, donde también hubo unos movimientos del ocultismo y el espiritismo y todo eso, donde, claro, había como un vacío que llenar en cuanto a la parte espiritual y más esotérica, y entonces empezaron a llenarlo con cosas de dudoso contenido, se agarraban un poco de donde podían. Y así también con la astrología, ¿no? Como que empezó a aparecer una astrología que tomaban cosas de la astrología del Renacimiento o del Renacimiento tardío, pero muy poco elaborada y entendida, y le daban como, trataban de modificarla y de modernizarla para adecuarse a la ciencia, y también al mismo tiempo importaban de otros lugares, ¿no? Importaban cosas de la astrología hindú, que seguía siendo una tradición que continuó, no tuvo ese quiebre. Entonces se armó una mezcolanza de cuestiones medio oscurantistas, ocultistas, espiritistas, con cuestiones no traídas de Oriente, ¿no? De la India o de los árabes, como que había una cosa medio de misterio, un mundo de misterio, entonces cualquier cosa que se presentara como de ahí era como, magia. Y claro, perdiendo un poco también el sentido de la propia tradición, que tenía cosas muy similares, pero que no se conocían, justamente por lo que decíamos al principio. Y ahí aparece, nuestro amigo Alan Leo, que fue, yo creo que una figura clave de la astrología moderna. Bueno, yo creo, no, todo el mundo cree, se dice que es el padre de la astrología moderna, porque empezó a publicar a lo loco libros de astrología muy fáciles de entender para el público en general, muy simplificados, y se vendían como pan caliente, y se empezó a difundir esa astrología nueva y simplificada que él promovía, y de ahí salieron también los horóscopos de los diarios, las revistas, la cosa esta de qué signo sos, ¿no? Sí. Que llega hasta hoy. Todo el mundo quiere saber, qué dice el horóscopo de mí. Y antes, obviamente, no era así la cosa. ¿Vos querés decir algo de Alan? No, pero sí tenemos que decir que es importante rescatar que la astrología cae entonces no solamente luego de la Revolución Francesa, sino también con la caída del modelo heliocéntrico, cuando cambia el paradigma, y del modelo aristotélico, cuando cambia ese paradigma sobre la percepción misma del universo, y toma la teoría de Copérnico para entenderlo, es que, esta fractura y este quiebre, que después obviamente se ayudó a través también de la institucionalización de las ciencias a reivindicar otro tipo de modelo que es materialista y mecanicista sobre, no solamente sobre el análisis del universo, sino sobre el análisis de cualquier tipo de ciencia. Eso. Exactamente, sí. Bueno, y sí, el Alan Leo, este señor Alan Leo, él pertenece, creo, él al principio era masón. Sí. Sí, al principio era masón, él después va a la Sociedad Teosófica, pero bueno, en William, ¿cómo se llamaba? William algo, Faulkner.
Él, William Frederick Allen. Sorry. El nombre del completo. No sé cómo hago para, el escritor. No sé cómo dice para acabar. Bueno, él sí toma... Alan o Allen, no me acuerdo. Él sí... Bueno, igual en esa época estaba muy de moda escribir toda literatura ocultista. Por ejemplo, Allan Kardec, que es uno de esos famosos escritores ocultistas. O había muchas editoriales que ponían seudónimos y el tipo publicaba, no sé, Hermes Trismegisto, los tres iniciados. Pero el tipo era X tipo. O se ponía, no sé, la filosofía de taoísta y ponía alias X, porque estaba de moda ese tipo de literatura en esa época. También era una época que, vamos a poner el contexto, principios del siglo, Primera Guerra Mundial, o sea, periodo de Primera Guerra Mundial ya, cuando se desarrolla todo esto, así que imagínense los conflictos, y después hasta la Segunda Guerra Mundial. Un mundo complicado, un mundo con muchas cosas que descubrir. Imagínense que todavía ni siquiera había luz. O sea, estaban empezando a descubrir la luz, estaban empezando a hacer aplicaciones de toda esa teoría científica que tenía, empezaron a hacer aplicaciones prácticas, técnicas. Bueno, un mundo complicado, un mundo por descubrir. Bueno, ocultista. Pero por otro lado también Alan Leo publica de la manera que publica porque había una persecución. No se podían hacer predicciones en Inglaterra, estaba prohibido en la época victoriana hacer eso. Entonces el tipo se camufla y dice, bueno, no, esto es como que nace casi de casualidad, porque bueno, no puedo decir esto, lo digo de esta manera. Bueno, no se podía decir, adivinar el futuro, ¿no? Porque había una figura penal que era la adivinación, o sea, practicar la adivinación, el fortune telling, era delito. Acá en Argentina también era delito, de hecho hay en el Museo de la Policía. Sí. Vos no sabés la cantidad de cosas que secuestraban de gente que practicaba cartas de tarot, cosas de magia, o sea, porque hasta de magia tenía. Claro. Bueno, cosas de bolas de cristal, o sea, no se podía practicar en ningún lado la adivinación. Parece que pegó fuerte esa. Y lo quisieron meter preso más de una vez a Alan Leo. Sí. Y claro, él se defendía. Diciendo que no, él no hacía eso. Que el chabón, el Alan, para los amigos, él cuando toma contacto con la cultura del Medio Oriente, ahí dice que le rompió la cabeza. Porque él venía practicando una cosa y dice, no, mirá, como, qué bueno que está esto. Claro. Y ahí crea su famoso libro de astrología. Astrología para todos. Astrología para todos. Y él, una de las claves es que él ahí decía la el horario es peor, el horario es... no, lo que decía es, la astrología no predice el futuro, la astrología sirve para conocer el carácter de las personas. Él se defendía diciendo eso para que no lo metieran en la cárcel. Y bueno, y así nació sin querer la astrología psicológica un poco. La idea de que la astrología no es algo para hablar de eventos futuros, sino simplemente para entender a las personas y su carácter. Sí. Claro, y eso lo relevaron, digamos, se dieron cuenta de que eso tenía un éxito enorme porque todo el mundo está desesperado por saber. Además también era el mundo del psicoanálisis en esa época, porque también Freud creo que publica lo del sueño, lo publica a fines de 1800. Sí, claro. La teoría, su teoría. Sí. Entonces, bueno, mundo del psicoanálisis, astrología, pero allá arriba. Claro. Jung, después el discípulo díscolo de Freud, que se interesó por todas las disciplinas espirituales, y su interés por la astrología, o sea, él no hizo astrología psicológica, él trató de aprender astrología le ayudó a armar su teoría, digamos, también de la psique y de los arquetipos y todo eso, pero también lo usaba en consulta con los pacientes y demás. Pero él, digamos, no es que armó un sistema, pero sus seguidores después toman el interés de Jung por la astrología y lo que Jung había hecho con la astrología y armaron toda una rama que es la astrología psicológica, más de tipo junguiano, y bueno. Hace mucha estadística también, Jung. También hizo un montón de cosas, era un tipo muy interesante y que hizo muchas cosas. Sí. Y después, bueno, siglo XX, siguen habiendo más astrologías, acá abrías un pote y salía un gautelín. Bueno, después, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es cuando que
hay un interés de la astrología por validarla científicamente. ¿Por qué? Porque Hitler usaba a los astrólogos para poder hacer maniobras militares. Entonces dijeron, pero un momento, ¿por qué están haciendo esto? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a tratar de validar científicamente esto. O sea, ¿por qué? Entonces empezó ese interés y después, bueno, eso ya es para meterse en la discusión entre ciencia y astrología, no nos vamos a meter en este video. Larga discusión, sí. Larga discusión, pero bueno. No, y también después vino el movimiento New Age, que fue eso de la espiritualidad. Gente con mucha plata, sin ganar, con pocas cosas que hacer y totalmente frustrada de ser evangelista, entonces dice, bueno, yanquis. Me pongo de viaje. A la India, droga, bueno, etcétera. Y claro, hicieron una mezcolanza de filosofía oriental, religión oriental, el karma, la reencarnación, los ovnis, y bueno, una mezcolanza enorme. Y claro, es como que también hubo un gran boom. Y empezaron a decir que llegó la era de Acuario y bueno, ya... Sí, la era de Acuario es too much. Claro. Pero bueno, el caso es que con todo esto se empezó como a desvirtuar mucho, o por lo menos agarró para un camino muy diferente a lo que había sido históricamente. También esto muy ayudado a partir de la teoría de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, de hecho hay una investigación interesante, la había leído, no me acuerdo dónde, en que las mujeres ayudaron mucho a que sobreviva la astrología, porque se publicaban en las revistas, entonces había tantas mujeres que mandaban preguntas, que esto, que el otro, que todos lados empezaron a interesarse por el asunto. Entonces, bueno, también la prensa ayudó mucho a que sobreviva la astrología, la masificación, que vos poder, como se empieza a tomar el signo solar como signo, y ya no había tanto de ciencia, no tanto de método, no hacía falta ni ver de dónde tenías el ascendente, ni nada. Ahora se decía, bueno, todos los que nacimos en abril como yo, la mayoría en realidad, tenemos el sol en Aries, o todos los que nacieron en su mes, el sol en Cáncer, la mayoría. No, en realidad en tu caso no. Sí, estoy más soy el minoritario del mes. El minoritario del mes. Soy de junio, que es más Géminis, pero bueno. O sea, entonces empiezan a decir, bueno, a ver, todos tenemos eso, todos nos podemos identificar con eso, podemos hacer plata, muchachos, plata. Claro. De esto. Exactamente. Perdón, no. Sí, Nicolás Carlota. Nicolás, lo llaman la mesa ahora. Bueno, entonces sí, todo el mundo, como vos ¿qué? ¿Qué me llamaba? Alguien se sintió, ahora se sintió llamado. No. Entonces, claro, podían hacer, todos se podían identificar con esto, no había mayor complicación. Encima después tenías la parte psicológica, decís, bueno, completo. Y listo, eso nos ayuda a que se masifique, a que haya más escuelas de astrología y... Claro, en realidad la masificación es muy interesante esto que dijiste, porque la masificación de la astrología ya desde el Renacimiento viene con la imprenta, después los medios de comunicación en el siglo XX, los diarios, las revistas, la televisión, y después Internet y ahora las redes sociales y el gran boom que hay ahora del siglo XXI, que es a través de las redes sociales de Facebook, de Instagram, TikTok, etc. Que es otro boom de la astrología. Pero claro, ¿qué astrología se difunde? Y ese es el gran tema. Entonces acá volvemos a esto, ¿no? Vamos a tratar de dar un paso atrás y ver cuál es la astrología que hicieron los astrólogos desde la remota antigüedad hasta el siglo XVIII, para tratar de reconectar con eso, porque claro, como no es una ciencia académicamente regulada, entonces cualquier persona puede decir que es astróloga y decir cualquier cosa acerca de la astrología. Sí, ustedes mismos lo deben ver todo el tiempo. Claro, diferencias en el marco filosófico. Ese es el título. Tenemos una presentación que estamos siguiendo de manera bastante, libre. Bueno, entonces, ¿qué es esta astrología tradicional que decimos que es diferente a la astrología mayoritaria de la actualidad, ¿no? La astrología moderna. Y hay diferencias en varios planos. O sea,
tiene diferencias en muchas cosas, diferencias filosóficas, Sí. el marco filosófico, que algo empezamos a hablar, pero no nos metimos mucho, diferencias de concepto, conceptos concretos, y ya diferencias más de lo práctico, de lo técnico. Sí. Entonces queríamos un poco abordar estas tres cuestiones. Sí. Queremos abordar las cuestiones, entonces, filosóficas, metodológicas Y teóricas, que estarían en el medio. Lo filosófico, lo teórico, lo conceptual y lo metodológico. Sí. ¿Con qué arrancaremos? ¿Con los filosóficos? Y yo arrancaría de los filosóficos, Bueno, ok. me parece. Sí. Mariela. Yo Si querés. Bueno, filosófico. Bueno, en la astrología tradicional vamos a decir que hay bastantes vertientes filosóficas que la pueden sostener. Tenemos a los pitagóricos, tenemos a los presocráticos, a los platónicos, a los estoicos, a los hermetistas. Tenemos muchas visiones que sostienen la astrología tradicional. Yo no soy partidaria de decir la astrología tradicional es neoplatónica, por ejemplo. Claro. Pero sí sabemos que el neoplatonismo impregnó toda la astrología medieval, entonces tampoco me puedo hacer la... Es que, claro, lo que en realidad pasó para mí es que iba tomando de estas fuentes, de estos grandes pensadores que hubo, empezando por Pitágoras, iba tomando conceptos que le servían, porque había, digamos, la astrología babilónica que llega a Grecia, tenía toda una serie de cuestiones, pero como que los griegos le dieron esta base filosófica de fondo que parte del arjé, de los 4 elementos y las cualidades esenciales, las cualidades primitivas, y de qué está hecha la materia y la causalidad, o sea, un montón de conceptos y bueno, toda la parte geométrica. Sí. ¿No? O sea, hay muchas cosas que sería muy largo detallar, ya lo abordaremos en algún... Sí, pero otro... vamos a la parte que a ustedes todos les debe importar, que es la parte del ¿De qué signo sos? Eso venía luego. Yo soy de Aries. Eres de Cáncer. Destino. El destino. Ok, el destino en astrología es... Ya me voy. A ver, vamos a plantearlo de esta manera. Hay por lo menos 2 vertientes sobre el destino, que son las vertientes filosóficas. Está el destino, que está todo determinado desde siempre, que es inmutable, que las decisiones son determinadas también. Yo, si decido estar acá con Nico, es porque el destino, el sino, me dijo, tenés que estar acá. Sí o sí, o sea, vos fuiste empujada a estos acontecimientos. Y después está la parte de, no, tengo un marco de acción. O sea, no es que está todo destinado, es que yo me puedo mover dentro de un marco, no sé si... ¿Cuánto? Claro. En realidad el debate está entre, claro, tengo cierto margen de acción o no tengo nada. Es como, me dieron estas cartas, yo puedo elegir cómo jugarlas, pero las cartas que tengo son las que tengo. Nunca existió hasta ahora la idea de que somos completamente libres, podemos hacer lo que se nos antoje con nuestra vida y que todo depende de nosotros y que somos libres completamente de ser quienes nosotros elijamos. Esa idea nunca, jamás existió porque es muy evidentemente falsa. Perdón que lo diga. Es que sí, las estadísticas hablan por sí solas, no vamos a ponernos a hablar de estadísticas, pero no. No, ni siquiera estadísticas. Nacemos con una genética, esa libertad no la tenemos. Nacemos con una genética que incluye parte de nuestro carácter. Somos como somos, no somos de otra manera. Nacemos con, a veces, enfermedades o predisposiciones a ciertas enfermedades. Nacemos en una familia que no elegimos. Dentro de un contexto cultural, claro, dentro de un contexto histórico. Entonces hay muchas cosas. Con leyes también. En una familia con unos recursos materiales que pueden ser más o menos amplios, etcétera, etcétera. Con lo cual, es evidente que nuestra libertad nunca puede ser completa. La pregunta es ¿hasta dónde? Y es una pregunta que no la vamos a responder acá porque, como decías vos el otro día, hace más de 2000 años. Claro, nosotros vamos a responder qué es el destino, no lo resuelve desde hace 5000 años, lo vamos a resolver nosotros. No, 2000, sorry. No, acá no se resuelve, por eso decimos, no podemos decir que la astrología es determinista o fatalista, lo que sea, porque ni siquiera nosotros lo tenemos resuelto. Los astrólogos tradicionales no lo tenemos resuelto. Es una cuestión metafísica al final, no es una cuestión... A ver, la astrología se dedica a tratar de ver aquello
aquello que se pueda anticipar, o sea, lo anticipable lo anticipa, o sea, lo predecible lo predice. Y con eso hay un margen de libertad, que yo creo que hay un margen de libertad, aunque sea la típica cuestión de decirte, bueno, va a llover, agarra el paraguas. Yo no Ella no lo tiene tan claro, porque capaz que ella estaba determinado a haber agarrado el paraguas. Puede ser, es una discusión, pero es una discusión que no está cerrada. Ahora hay gente que es como muy fanática del libre albedrío, y es una visión casi religiosa, a la que se le sacó lo religioso, porque es algo que viene mucho del cristianismo, de que el cristianismo combatió desde el principio a la astrología, primero porque lo consideraban un culto, digamos, ¿cómo se dice? Politeísta, digamos, ¿Pagano? ¿cómo se llama? Sí, pagano, pero pagano es, pero había otra palabra, bueno, astrolatría, como una idolatría de los astros, que eran, claro, eran dioses los astros. Pero bueno, después el cristianismo creó también un sistema con muchos ángeles santos y demás, una hagiografía bastante nutrida. Pero bueno, una de las cosas que combatía el cristianismo de la astrología era la idea de que iba en contra del libre albedrío. Pero muchos pensadores cristianos encontraron una manera de encajar la astrología dentro del libre albedrío, diciendo que bueno, la astrología te permite conocer la voluntad de Dios. Sí. Entonces, ¿por qué eso sería algo malo, no? Sí, muchos de ellos eran astrólogos y muchos de ellos eran magos también. Claro, y muchos papas hacían astrología, ellos mismos, si es que no se asesoraban de astrólogos, que eso era sin la menor duda. Pero, y lo mismo pasa con otras religiones que condenan la astrología, por un lado, pero por otro lado en las élites se practicaba fuera de los focos, no en público, no de manera abierta. Pero sí se practicaba. Y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo, por supuesto. Bien, entonces el tema del libre albedrío es muy importante, pero no es algo resuelto, ni tampoco lo necesitamos. Porque, lo que preguntaba yo, o vos preguntabas la otra vez, de el fatalismo, ¿no? Porque no es lo mismo tener un grado de determinismo, que creo que todos los que practicamos astrología tradicional creemos que hay un grado de determinismo sobre nosotros, de una instancia superior sobre nosotros que se manifiesta en los astros. Pero de ahí al fatalismo es como un concepto un poco distinto, que es lo que se le dice a la astrología tradicional, que somos fatalistas. Somos fatalistas, vas a salir a la calle y te va a atropellar un auto. Pero también lo que decíamos es que el fatalismo igual no es... A ver, el fatalismo... El astrólogo es fatalista, eso decíamos. Cualquier persona puede ser fatalista, o sea, cualquier tipo de astrología puede ser fatalista porque el enfoque fatal se lo da al astrólogo que está practicándola. Si hablamos de fatalismo, como que va a venir un astrólogo y solamente te va a decir cosas malas. Claro. Cosas malas y espectacularmente malas, ¿no? Sí. Te vas a... O cosas así extraordinarias. La vida normal tampoco es extraordinaria. Todo bien, pero no es extraordinaria. La vida normal es... A no ser lo que me viene pasando este año, pero no, la vida normal no es extraordinaria, es normal. Entonces, bueno, vienen algunos astrólogos modernos, muchos astrólogos modernos que te dicen, no sé, va a pasar tal cosa, hago tal predicción totalmente fatalista, no sé, va a haber un vuelo que se va a caer, un terremoto, y así. Entonces, en realidad la astrología tradicional no es fatalista, que quede claro, es fatalista el enfoque del astrólogo, cualquier tipo de astrólogo. Claro. Porque es algo que también vende, ¿no? Igual que vende mucho lo psicológico, el fatalismo también es algo que vende, que es el sensacionalismo, ¿no? Sí, así como se venden los bueno, si uno prende la televisión ya se da cuenta de lo que vende el sensacionalismo. Claro. Cualquier noticia amarillista o que sea truculenta interesa mucho. Bueno, yo soy comunicadora científica y bueno, muchos de los titulares que ponen de la ciencia es cosa como se descubrió. Ahora, por ejemplo, salió hace poco que se descubrió que habían captado señales extraterrestres. Obviamente salió la noticia sin la verificación, ¿no? No, obviamente no. Obviamente era una interferencia humana y por eso pensaron que era extraterrestre, pero no pasó nada de eso. Pero ya los medios empiezan a poner... Se descubre vida extraterrestre y sale hablando de este, sale hablando de otro. Bueno, lo mismo con la astrología. Claro. Entonces, no sé, a mí me gusta pensar que la astrología tradicional no es fatalista, pero sí es
realista, en el sentido de que si hay algo que es muy seguro que puede ocurrir, y sí, se anuncia. Después está cómo se comunica eso, o sea, eso es todo otro tema, pero hay cosas que se pueden ver con la astrología que van a suceder con una muy alta probabilidad. Y entonces reconocer eso no es decir, no se puede decir, no se puede hablar, no sé, de enfermedad o de muerte o de pérdida o de si una persona se va a quedar sin trabajo o va a tener un problema económico o va a tener un problema en su relación de pareja, no comunicarlo por no ser fatalista. Y primero que comunicarlo no es otro tema, porque pero la astrología lo muestra, depende de la consulta, de la situación, de cómo lo comunica la persona. Entonces, el fatalismo también es una forma de comunicación, no es solamente el determinismo. Pero bueno, pero que sí creo que es parte del rol del astrólogo responder a las inquietudes del que te viene a preguntar. Entonces, si una persona te pregunta si va a encontrar pareja este año y los astros dicen claramente que no, por más que busque abajo una piedra, no va a encontrar pareja ese año, o por lo menos nada que sea mínimamente durable, y hay que decirle, no, mirá, este año no va a ser, por ahí el año que viene o el otro sí, pero no hay que tener miedo de decirle las cosas como son. Claro, no. Y hay casos donde está dudoso, bueno, entonces, o sea, hay casos muy claros por sí, por no, y hay como zonas grises también. Y eso también está bueno tenerlo en cuenta. La astrología tradicional permite toda la escala de grises desde la casi certeza de que sí, de que no, y zonas grises de que parece que es probable, pero capaz que hay una intervención, creo yo, de la propia persona y de lo que haga, ¿no? Pero bueno, eso ya es volver al debate anterior. ¿Qué más? Bueno, la astrología moderna, en cambio, es como que, claro, como hubo una ruptura con la filosofía tradicional, entonces el marco filosófico de la astrología moderna es totalmente variable, no tiene una base filosófica, o más bien cada rama agarra la suya. Algunos son cientificistas, otros son digamos, más mecanicistas, y otros son más relativistas, ¿no? De que, bueno, cualquier cosa que vos veas, o incluso como subjetivistas, que yo agarro una carta y lo que a mí me pinte ver es todo claro, muchos hacen astrología inspiracional. Sí. Me refiero a que... buen título, buen nombre. Claro, veo una carta, nunca estudié, digo, ay, pero te vibran los planetas cuando te hacen la consulta. A mí me vibra que esto es tal cosa. Sí. Y bueno, no es astrología. Capaz que la persona es muy, muy intuitiva, pero esa astrología no es. No. Y también el imperio de lo psicológico, que dijimos antes, ya lo hablamos un poco, pero como que está muchas ramas de la astrología se apoyan mucho en lo psicológico, como si la astrología fuera una rama de la psicología casi, ¿no? Sí. Entonces hablan de integrar energías, integrar planetas, y como que siempre partir desde el yo. Nunca es la autoridad lo que ves, sino el yo. Este tipo de astrología se integra a la psicología y que dice, uno tiene que aprender a ser como la energía de su ascendente, uno tiene que integrar la energía de su luna, ese tipo de discurso es el que prima ahora. El paradigma dominante para mí en la astrología es psicológico. Claro, y el problema para mí de esto, yo creo que la astrología podría llegar a ser una herramienta muy útil para alguien que haga psicología o psicoterapia, pero el problema de esto es como que al haberse popularizado tanto esta visión, que la gente piensa que la astrología es solamente una visión de lo psicológico, y desde lo subjetivo, que solo permite meterse dentro de la cabeza de la mente de las personas y entender lo que pasa adentro, cuando eso no sucede exactamente así para empezar, y por lo menos no desde la visión tradicional, y cuando sucede es solamente una parte, pero existe la astrología que permite ver la objetividad de lo exterior. Siempre desde el punto de vista del sujeto, que es distinto a ser subjetivo. Es decir, la astrología no es que habla objetivamente de lo que pasa afuera, habla de lo que pasa con el sujeto como centro, si hablamos de carta natal, por supuesto, ¿no? Si hablamos de astrología individual. El sujeto es el centro, entonces no es que habla de tu mamá objetivamente, aunque
podemos obtener rasgos de la propia persona, pero sí habla muy claramente de cómo esa madre interactúa con la persona. O sea, desde el punto de vista mío, esta madre es así. No es que yo la veo así solamente, que la dinámica fue eso, o sea, la interacción es esa. Está o no está, para empezar, porque si esa madre por algún motivo le faltó, eso aparece en la carta, ¿no? Si hay, al revés, si es una madre que me potenció mucho, me estimuló intelectualmente, también va a estar en la carta, ¿no? Si el ambiente familiar era propicio al estudio, si era propicio al deporte, si era propicio a la violencia, si era propicio, en fin, si era más bien estricto, si era más bien laxo, todas esas cuestiones aparecen. Y son cosas que son reales, pero no objetivas desde un punto de vista científico externo del que se pone afuera y lo mide con un sensor, sino de alguien que estuviera ahí viviendo. O sea, esa persona estaba ahí y lo vivía así, y así con todo. Habla de los recursos, habla de la pareja, etcétera, desde un punto de vista que no es ni totalmente subjetivo, ni tampoco es totalmente objetivo, que ni siquiera, no sé si se entiende y si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, que no es que lo veo totalmente desde afuera, porque es cómo afecta al individuo también al final. Sí, es como afecta al individuo, aunque también hay algunos rasgos que se pueden sacar de las cartas, que van a ver las cartas de todas las parientes y va a ver siempre lo mismo. Sí, incluso rasgos físicos a veces. Sí, rasgos físicos, o por ejemplo, cuando sacás, vos podés determinar a través de una técnica si tus padres tienen plata o no tienen plata, por ejemplo. Bueno, eso va a ser objetivo en todas las cartas de tus hermanos, tiene que salir lo mismo. Si está bien hecho, sale lo mismo. Claro. O también en los ingresos de cuando la familia, si cuando llegaste vos, antes estaban bien y después ya no tanto, también. Claro, ahí por podés supuesto. verla, claro. Pero eso también hay que entender que la astrología, distinto a la astrología moderna, la astrología tradicional, es un conjunto de técnicas que se aplican para responder preguntas. Claro, muy bien. Gracias por avanzar a ese tema tan importante. Ya, ¿ves? De algo serví. Entonces, como es un conjunto de técnicas para responder preguntas, nosotros no podemos excluir una técnica de la otra. Como que tenemos que utilizar todas cuando queremos descubrir determinada pregunta, ¿no? Claro. Claro, una cosa que también sucede es que la astrología se ha popularizado tanto que ya la inquietud que tiene es hacerse la carta. Claro, no existe la inquietud de hacerse la carta. En realidad, antiguamente la gente iba con preguntas y problemáticas que tenía en su vida que quería resolver, como por ejemplo, si el vecino me robó la vaca, o si mi mujer va a volver, o si es fértil, por ejemplo, sí. Si voy a poder vender el terreno, digamos, pronto, porque necesito la plata, si me voy a poder ir de viaje. O si voy a tener éxito, por ejemplo, si voy a tener éxito en la vida. Eso se puede calcular viendo la carta natal, pero tranquilamente. Y siempre se contextualiza teniendo en cuenta que vivimos dentro de una era, dentro de una época particular, dentro de una era particular, dentro de un contexto cultural e histórico. Entonces, y a partir de eso tenemos que significar a la persona. Entonces decirle, a ver, sí, vos vas a tener plata teniendo en cuenta que naciste en este país, naciste en esta época, cosas que quizás... naciste en una familia... En tu familia, recursos, claro. Sí. Entonces, nosotros tenemos todos esos factores en cuenta para poder determinar si la persona va a tener éxito o no éxito económico o laboral o lo que sea. Y también dentro de rangos, ¿no? Obviamente se trata de establecer, bueno, esta persona tiene el potencial para ser enormemente famosa a nivel mundial, o va a ser una persona reconocida localmente, o va a ser una persona, digamos, como muchas otras, digamos, un vecino más. Claro. Que tampoco está mal. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema con ser un vecino más, a pesar de que estoy acá haciendo este vivo. No tengo ningún afán de que me conozca mundialmente. Bueno, eso también se ve en la carta, que yo no tenga ni siquiera ese deseo, esa aspiración, y otras personas mueren por salir en la tele y ser famosos. Sí.
En fin, así que por eso no existe la idea de no voy a hacer la carta natal. Voy al astrólogo y le voy a hacer preguntas y el astrólogo verá con qué me responde, si va a hacer una carta horaria, si va a estudiar mi carta natal y me va a hacer una revolución solar o otras técnicas similares, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, eso no significa que no se pueda hacer una carta natal, que lleva mucho tiempo, pero se puede hacer, pero no es el mismo concepto que tenemos de hacerse la carta natal con la astrología moderna, porque son cosas diferentes cuando hablamos del hacer, porque nosotros incluimos las predicciones. Imagínense que para poder sacar estos significadores y después saber cómo te van a afectar, tenemos que además a eso sumarle toda la parte predictiva, no solamente sacar esto significa esto, te va a pasar esto, y tengo que sacar toda la predicción de tu vida, de lo que te va a acontecer en la vida. Entonces, eso lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo, pero por lo general nos movemos motivados por la pregunta. La persona que venga con una inquietud en ese momento que necesita resolver. Exacto, porque la astrología tradicional es práctica, tiene que servir para resolver preguntas, inquietudes y problemas de la vida cotidiana. No es algo que sea con el objetivo exclusivo del autoconocimiento. El organismo. Claro. Sino que el autoconocimiento puede resultar del trabajo con la carta, pero es algo que yo decía que es como un efecto, un beneficio secundario que uno obtiene de estudiar repetidamente la carta de uno, como que es una forma de entenderse mejor, pero enfocándose en preguntas, ¿no? De, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿Qué chances tengo? ¿Qué tipo de trabajo me conviene? ¿En dónde puedo tener más? ¿Qué me sería más beneficioso? Incluso el tipo de clima en el que me conviene vivir. O sea, hay infinitas cuestiones que, está bien, yo personalmente no abarco todo eso que estoy diciendo porque es infinito, pero realmente incluso preguntas que todavía no se nos ocurrieron y que podríamos mirar con la carta. O sea, no es una cosa que tiene principio y fin, que yo te puedo decir, ya te hice la carta, sino que si te surgen nuevas preguntas, tengo que volver a la carta y buscar esas preguntas. Y bueno, en una consulta moderna uno va y dice, a ver, vos sos de determinada manera, yo soy una persona con un carácter imponente, pero, y no sé, me preocupa la belleza, o mi padre es un padre ausente, o un padre violento, o cosas así, ¿no? Como que son más descriptivas de la vida de uno y de los rasgos subjetivos. Eso es lo que uno espera en una consulta de astrología, de cuando uno dice, haceme mi carta natal. No estamos hablando de hacerme la revolución o mirarme las progresiones. Aunque las progresiones van a decir algo parecido, van a decir, sí, sos así, pero en este momento estás en un momento de tu vida con la energía de Géminis, entonces estás con la energía de comunicación, esas cosas de chamullo que... También hay que decir que hay muchas vertientes dentro de la moderna, que no todas son tan así, pero sí, digamos, hay como una idea de que yo puedo agarrar una carta, sacar toda la información más importante y presentarla. Y normalmente el astrólogo tradicional no trabaja así, trabaja, como decimos, en base simplemente a un punto de partida que es el interés por un tema, o dos, o tres, y a partir de ahí es que se hace el estudio, más que nada por ahí. Bien, y otra cosa que tampoco es exclusiva de la astrología tradicional, y hay que decirlo, es el rigor técnico y metodológico, pero sí es necesario, o sea, no se puede hacer astrología tradicional sin un conocimiento técnico, incluso a nivel matemático, astronómico, básico por lo menos, o no tan básico. Otras ramas de la astrología también lo comparten, pero por supuesto que no es solamente eso, claro, la astrología tradicional no es exclusivamente lo técnico, que también a veces se asocia mucho con eso, le dicen lo saturnino, ¿no? La cosa de meterse solamente no sé, hay un orbe de 7 grados 53 minutos y 2 segundos, y no es solo eso es una parte, y hay que ser riguroso y hay que ser metódico, pero no alcanza solo con el rigor, porque si no, terminamos solo con números, y la astrología trabaja con el sentido, con el significado y con cosas que signifiquen justamente, o sea, traducir el lenguaje de los astros a cosas que les pasan a las personas. Básicamente yo creo que es eso. Y además tenemos una fuerte base astronómica, claro,
Y la base astronómica significa que la astrología toma parte de los significados de los planetas de la sustancia material de esos planetas. Por ejemplo, Marte significa la guerra, ¿no? Marte lo vemos en el cielo de color rojo, lo vemos que cuando ves que se mueve en el cielo, tarda el tránsito en la revolución de Marte 2 años en el cielo, entonces esa velocidad también le da características. Lo mismo, Venus, brillante, lucero del alba, también eso le da características. O Mercurio, la velocidad que tiene, mensajero de los dioses. ¿Se entienden que los planetas en esa interacción visual, entonces nos están expresando que tienen esos significados también? Además de la observación en la Tierra, ¿no? Método empírico. Claro. Prestarle atención a las características astronómicas, tomándolas como señales. O sea, todo lo que hace un planeta, todo lo que yo puedo mirar el cielo, no mirar un dibujo en un papel o en la computadora, sino, bueno, antiguamente lo que hacían era mirar el cielo y tomar todo el comportamiento de cada uno de los astros por su posición, por su velocidad, por su color, por su brillo, etcétera, etcétera, por si se mueve directo o retrógrado, como señal de algo, me está diciendo algo. Yo tengo que traducir eso y traducir eso a la experiencia cotidiana, pero basado en el cielo real. Pero eso no significa que sea astronomía, o sea, que no significa que nosotros vayamos a describir materialmente la composición del planeta Marte. Eso no es lo que interesa es cómo se nos presenta y cómo nosotros eso lo traducimos a cosas observables acá. Y eso también, como decía Mariela, se hizo a través de una observación de varios siglos y milenios, de registros de todas, digamos, cotidianamente estos sacerdotes de Mesopotamia y de Egipto y los astrólogos griegos también. Y de anterior. Claro, por ejemplo, las primeras formas de parte las primeras chamanas que hubo se encargaban de dar luz o planificar los nacimientos en base al movimiento de la luna. Claro, sí. Entonces, sí, y eso pasó hace 5.000 años, básicamente. O no, más incluso. Fue en el periodo neolítico. Sí, de las primeras cosas que tuvo registro del ser humano fue de los astros, porque eran como señales de que estaban en el cielo que parecían transmitir cosas y que además veían que se sincronizaban con todo tipo de ciclos. Sí, construían monumentos, enterraban cadáveres, elegían plantar o también vigilaban la menstruación. Totalmente. ¿Qué más? Bien, entonces ya estamos metidos en realidad en las diferencias más que filosóficas conceptuales. Otra cosa que me gustaría mencionar, que tenía acá anotada, es la idea de que a mucha gente le provoca mucho rechazo de los benéficos y maléficos, lo benéfico y lo maléfico. Que ese lenguaje, por algún motivo, causa un rechazo tremendo, como si eso fuera fatalismo. Y justamente no, la verdad que la palabra benéfico y maléfico primero son palabras técnicas para describir ciertas cuestiones de planetas o casas o aspectos, que después uno las traduce en cosas que no necesariamente todo lo que haga un maléfico va a ser negativo para la persona, porque justamente hay que observar el contexto de esa carta y cómo interactúa. Pero además puede ser que el resultado sea negativo y entonces la vida, como ya venimos diciendo, tiene cosas buenas, experiencias positivas, negativas, agradables, desagradables, hay sufrimiento, hay dolor, hay alegrías, y la astrología tiene que ser capaz de describir todo ese rango de experiencias del ser humano, tanto las buenas como las malas como las mediocres, porque si no se pierde la conexión con lo real. Claro, porque está sustentada sobre un principio de equilibrio la astrología. Ese equilibrio es lo femenino, lo masculino, lo caliente, después lo frío, lo húmedo, lo seco, son contrarios a la naturaleza, que los podemos ver en la naturaleza misma. Aunque claro, el ser humano moderno está tan alienado que no ve los principios naturales, pero todo eso está en la naturaleza. Entonces el benéfico y el maléfico son principios de equilibrio en la vida. En la vida te vas a cruzar, si vamos a hacer un ejemplo bien groncho, o bien tosco, mejor dicho, te vas a cruzar con gente de mierda, te vas a cruzar con gente como Nico, por ejemplo, y te vas a cruzar con
con gente que tiene las dos Ahora, cosas. pero yo, ¿cuál de los grupos que no me quedó muy claro? No te enteres. Pero al mismo tiempo, más allá de que hay gente que está predispuesta a hacer el bien y predispuesta a hacer el mal, todos tenemos oscuridad adentro. No existe el ser humano impoluto ni puro. Todos tenemos nuestra oscuridad. Y todo eso se expresa a través de los planetas, ¿no? Hay gente que tiene la oscuridad más oscura que otras, ¿no? Gente que es capaz de romper normas sociales. Bueno, pero después somos las personas que no rompemos normas sociales y que tenemos un cierto equilibrio en la vida. Equilibrio de contrarias y situaciones contrarias. La enfermedad existe para todos, la muerte existe para todos, la pérdida existe para todos y no hay vida sin eso, no existe desde el millón. Como diría las coplas de Manrique, nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar que es el morir. Wow. Sí, exactamente. Ahí van todos, chicos. Claro. Pero además hay toda una serie de cuestiones, o sea, más allá de la esencia de cada planeta, o sea, son arquetipos en el sentido platónico, ¿no? La idea del bien, la idea del mal, la idea de lo bello, ¿no? Son arquetipos que después acá se manifiestan de maneras mixtas e imperfectas. Y la carta, una carta astrológica, o el cielo mejor dicho, a través del gráfico que nosotros miramos en una carta, nos dice eso. Nos dice, este es un planeta maléfico, por ejemplo, Saturno es un planeta maléfico, pero en esta carta está oriental, está en Acuario, que es el signo donde está más... donde mejor está en una buena casa, entonces no va a producir efectos tan maléficos. Y en otro caso, no sé, Venus, que es un planeta benéfico, capaz que está, no sé, en Escorpio, en la casa 12 y con una cuadratura con Marte, y entonces no va a ser una Venus tan positiva. Entonces se trata de adaptar esa cosa esencial y general a la realidad de cada persona o de cada situación. No es algo que se toma lo general y puff, se baja así como está. Y eso es lo que la gente a veces no entiende. Se usa el vocabulario maléfico-benéfico como se usan muchas otras palabras técnicas que nos ayudan a nosotros, a los astrólogos, sí, a entender lo que vemos. Así como decimos retrógrado, directo, combusto, oriental, occidental, etc. Claro, y nada es malo o bueno. Las cosas son, como dirían los estoicos. Sí, o sí, a veces es malo o bueno, justamente, pero no siempre es igual de malo o de bueno. No hay nada que sea general, que se aplique igual a todos los casos. No hay recetas. Justamente es el arte de determinar en ese caso particular cómo se está comportando ese planeta o ese pedazo de información astrológica, qué es lo que nos está diciendo. Sí. O sea, no es rígido, al contrario, es mucho más flexible, porque si yo agarro un planeta y lo interpreto siempre igual en todos los casos, o un planeta en un signo, no sé, Marte en Piscis siempre funciona igual, entonces estoy siendo mucho más rígido que si yo le meto 50 otras cosas que tengo que observar para llegar a una conclusión mucho más elaborada y fina. Bueno, y con eso, acá estamos haciendo las diferencias con los astrólogos modernos, porque si es eso, van a ver ustedes, por ejemplo, en la astrología moderna, que Aries equivale a la casa 1, Tauro equivale a la casa 2, bueno, eso nosotros no lo tenemos tampoco, no gozamos de eso, afortunadamente. Sí, esto es algo que incluso yo empecé a trabajar antes de entender la astrología tradicional, como que empecé también, a mí tuve la suerte de que me lo enseñaran de una manera bastante, que había una distinción entre signos, casas y planetas, son órdenes de la interpretación astrológica, del lenguaje astrológico muy diferentes, por más que sí se establecía una cierta equivalencia. Y la astrología tradicional no hace equivalentes, la casa 1 con Aries y Marte, la casa 2 con Tauro y con Venus, y así, ¿no? No. Entonces, cada cosa tiene sus propios significados, y además nunca puede ser lo mismo porque los planetas son un orden son algo muy distinto a un signo o una casa ya de por sí.
No hay ningún planeta que sea lo mismo que el signo o ningún signo que sea igual a la casa, aunque puedan compartir ocasionalmente algunos significados. Y no solamente por ese esquema del zodíaco en reposo o el alfabeto de 12 letras, sino por distintas vías, donde pueden compartir algún significado tal planeta con tal casa, tal signo con tal casa, ¿no? Y uno de ellos también, los signos con los planetas, son las regencias, que también usamos regencias tradicionales, por supuesto, pero también hay toda una serie de dignidades. Es un esquema, digamos, donde no es solamente tal planeta rige tal signo, sino tal planeta rige tal signo, pero se exalta en este otro, rige la triplicidad de estos otros, y rige tales grados por término, por decanato. Entonces, cualquier punto del zodíaco tiene varios regentes de distinto rango, hay un orden jerárquico que te permite también sacar conclusiones mucho más matizadas que solamente, este es el regente. Esa sería otra diferencia técnica importante. Otra diferencia es la de la signología, ¿no? Nosotros no hacemos tanto hincapié en los signos, que eso vamos a nombrarlo, no hacemos mucho hincapié en los signos, de hecho es el último orden de análisis de un signo. Claro, y además se usa diferente. Pero sí. Yo ya me olvidé cómo se usan los signos en la astrología moderna. Sí. Aunque me gusta decir que soy Sí, la astrología moderna tiene la tendencia a enfocarse en el signo, como esta carta tiene mucho Piscis. Y eso no existe en la astrología temática, ¿qué es mucho Piscis? Todos tenemos un Piscis, que es el signo de Piscis y punto. Verá que hay muchos planetas ahí, pero esos planetas cada uno está en un estado distinto en cuanto a dignidad o debilidad esencial, y está en una casa y cómo está el regente. Bueno, hay otras consideraciones donde el foco al final son los planetas. Los protagonistas de la interpretación es ver qué están haciendo los planetas en esa carta. Es muy distinto que ir a ver, hay mucho Piscis o no sé, tengo mi Leo poco activado, no sé, lo que sea que eso signifique. Después, otra de las cosas de diferencias son, a ver qué decimos, vamos a la parte de lo que usamos o no usamos. Nosotros primero no hacemos interpretaciones aisladas, ya les habrá quedado clarísimo eso. En astrología moderna se hacen incluso interpretaciones aisladas de cierto planeta o signo o lo que sea. Y lo otro que me parece incluso más importante es que nosotros no utilizamos planetas, no utilizamos asteroides, ni utilizamos puntos así, ¿tipo qué? Lilith, Vertex. El Lilith sí lo usamos como punto. Sí, pero no como el Lilith. No como el asteroide. Significado distinto. Claro. Sé que hay miles de Lilith, pero no usamos asteroides. Puntos medios. Y sobre el tema de los transaturninos, ahí ya tenemos una discusión. Hay algunos astrólogos tradicionales que usan transaturninos, pero muchos otros no los usan. Entonces ahí, pero la idea es no usarlos porque no existían básicamente. Claro, la cosa es así, la tradición no incluye esto. Cuando decimos transaturninos nos referimos a los planetas no visibles a ojo desnudo, que están más allá de Saturno, que básicamente son Urano, Neptuno y Plutón, aunque ahora Plutón ya no es un planeta, pues es otro debate. Urano, Neptuno y Plutón, que no son visibles a ojo desnudo, no eran parte de la tradición hasta que se inventó el telescopio, que ya fue justamente en el siglo XVIII. Porque es la ciencia de la luz, la astrología. Eso. Lo primero que tenemos que haber dicho. Sí, es la ciencia de la luz. Es la ciencia de la luz, exactamente. La luz que expresa a Dios, ¿no? A través del movimiento de los astros. Entonces no utilizamos esos puntos, no utilizamos eso, pero sí utilizamos, por ejemplo, las partes arábigas, que son puntos matemáticos que surgen de la interacción de distintos planetas. Y también utilizamos estrellas, las estrellas fijas le dicen, porque en el movimiento del cielo se ven que hay estrellas que siempre están en la misma posición. Bueno, esas son estrellas fijas. Que la astrología moderna tiende a no utilizarlas, aunque también conozco astrólogos modernos que sí las usan. O sea, eso ya es por eso estas cuestiones que se destacan mucho, a veces no usamos esto, no usamos lo otro. Al final no es eso lo que define, es todo lo anterior que venimos comentando. Estas son cuestiones como mucho más, al final, anecdóticas, que a veces expresan algo importante, pero no es lo más importante. Por ejemplo, esto de los transaturninos, que quería completar una idea, ¿se usan esos planetas o no? Bueno, depende a quién le preguntes, pero obviamente los astrólogos de la antigüedad no los usaban, entonces tenemos que
si queremos hacer astrología tradicional, tenemos que aprender a manejar la interpretación sin esos planetas. Algunos los incluyen como puntos con una acción como muy limitada, no rigen signos, no hacen aspectos en el sentido que se entienden los aspectos planetarios tradicionales, no tienen, bueno, un montón no tienen dignidades, o sea, no tienen, no gobiernan, digamos, no rigen signos ni partes de signos. Entonces, se les da mucho menos peso en la interpretación cuando se incluyen, se les da mucho menos peso. Pero, por supuesto, eso lo hacen astrólogos actuales, que se consideran tradicionales en mayor o menor medida, pero no lo hacían en la antigüedad. Y tampoco creo que sea una cuestión tan terrible siempre y cuando, digamos, incluirlos, siempre y cuando se lo haga, no se los trate de meter con calzador en el sistema de los planetas. Los planetas tradicionales, que son 7, el Sol, la Luna, son las luminarias, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, son los planetas del septenario tradicional. Y estos son los 7 cuerpos principales que se usan. Además de lo que comentaba Mariela de las partes, o lotes y las estrellas fijas, ¿no? Pero eso ya están como en otro plano de interpretación. Los planetas son los protagonistas máximos. Perdón, creo que hablé mucho. ¿Qué más? Aspectos. Bueno, hay muchas diferencias, no sé si vale la pena entrar en cada detalle de estos. No hay aspectos menores, no hay armónicos. No tenemos ni armónicos, ni aspectos menores, ni tenemos, ¿qué más? A ver qué dice ahí, los sistemas de casas, bueno, eso. Hay sistemas de casas tradicionales. En los sistemas de casas quizás hay menos diferencia, pero el concepto de las casas es mucho más integral y se entiende de una manera bastante más amplia. Se basa en el sistema helenístico de signos enteros para encima de eso construir otros cosas, sistemas, con otras concúspides, etc. Sí. Eso, bueno, ya lo veremos con detalle en el curso de las casas. Así como veremos los planetas en el curso de las casas. También tenemos técnicas predictivas. Bueno, el gran repertorio de técnicas está relacionado con los cronocratores. Estoy leyendo. No, prevalece la técnica de los periodos planetarios que se activan, ¿no? En la astrología tradicional. Claro, la máxima jerarquía de las técnicas predictivas son las técnicas de los señores del tiempo, que es una mala traducción del inglés en realidad, pero que en griego serían los cronocratores, que eran los regentes, ¿no? Los regentes planetarios de algún periodo de tiempo. De tu vida. Claro. Y después tampoco utilizamos, no, hay que remarcarlo, no quincucio, no semisextil, no sé, semicuadratura, sesquicuadratura, nada. Quintil, septil, biseptil, nonil, etc. No, tampoco, no sinastría, que estábamos hablando. No sinastría. Sí, la sinastría, bueno, como palabra que creo que es un invento moderno, pero hay sinastría, pero no hay lo que se llaman las cartas compuestas, y eso no se, digamos que son cartas hipotéticas, no se usan. Sí se mira la compatibilidad. Claro, sí, pero no se miran las no es lo mismo, no se mira de la misma manera. Sí. Y sí, obvio, uno siempre machea. Por ejemplo, en una electiva tenés que ver la carta natal. Pero es otro concepto, no el de sinastría. Y bueno, la verdad que hay muchas diferencias de método, pero sí queremos nombrar algunas porque capaz que les puede sonar algunas de estas cuestiones, ¿no? Y todas ellas son por motivos que son tanto conceptuales y filosóficos como prácticos. Por ejemplo, los aspectos, hay un motivo por el cual se usan solamente los aspectos tolemaicos, los aspectos mayores, y no pueden existir otros, por lo menos no con el concepto de aspecto original. Para meter otros aspectos hay que cambiar la definición de lo que puede ser un aspecto y de dónde surge, ¿no? Y los aspectos disociados tampoco existen. Bueno, hay una serie de consideraciones. ¿Y cómo sigue eso? ¿Y cómo sigue esto? Que se termina. Que se termina. Bueno, con eso queríamos darles un panorama general. Espero que les haya más o menos divertido, entretenido, interesado
gustado. Bueno, sí, espero que les haya gustado la clase. Están invitados a los cursos que vamos a dar. Uno el 7 de noviembre comienza, que es el de los planetas, y el otro, el de las casas, que comienza el 8 de noviembre. Así que nos pueden escribir por Facebook a ELAT, la Escuela Latinoamericana de Astrología Tradicional, o también nos pueden mandar un mensaje por Instagram y, bueno, así nos consultan los precios y demás. Y también tenemos un formulario para que vean. Bien. Y vamos a dejar subido este vivo luego con los datos abajo. Sí, me quería fijar, vamos a revisar a ver si alguien ha puesto alguna pregunta, ¿no? O algún comentario como para responder. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerlo ahora. Si quieren, no sé, preguntar algo que no sea demasiado largo, ¿no? Muy personal. Porque siempre en estas instancias aparece la persona, no, porque yo tengo Júpiter en Aries en la casa 5, ¿qué significa? Bueno, no, perdón, para eso se requiere un análisis mucho más detallado, más amplio. Tengo que dar carta. Sí. ¿El video quedará grabado? Preguntan. Sí, el video va a quedar grabado y lo voy a subir más tarde. Bien. Hoy más tarde o, bueno, en su defecto mañana. Sí, porque hay que esperar a que se termine de cargar ahí y sí, queda grabado. Va a estar subido, va a quedar subido al canal de la Dama del Tiempo. Acá hay muchas más cosas, está bien. Acá dice, la tradicional, acá dice Jan, dice, un gusto verlos juntos, mucho éxito en este nuevo proyecto, buenísimo. La tradicional no solo es platónica, por supuesto que no, pero Platón, Aristóteles, los presocráticos, Pitágoras, Empédocles, desde luego. Sobre el fatalismo y determinismo, muy buena la acotación, creo que después lo terminamos abordando bastante. Violeta, ¿cuánto tiempo lleva aprender las técnicas de los señores del tiempo, profecciones, etcétera? Depende de la gana que le ponga. A ver, claro, una cosa es aprender las técnicas no es tan complicado. El tema es usarlas y aplicarlas sí, tenés que estar. Yo soy otra obsesiva. Lleva bastante tiempo y años, pero lo bueno es que una vez que las aprendiste las podés empezar a practicar con casos, digamos, no en consulta, sino con casos de personas conocidas o famosos, hasta que tengas un dominio y después, pero a ver, la astrología en general son muchos años de estudio. Esto de ser astrólogo en un año o en 6 meses que te venden algunos es imposible. Hay que pensar que si uno se va a dedicar a astrología es algo serio. De por vida. Sí, de por vida, y tenés que sentarte y leer. Es una carrera universitaria, chicos. Sí. Tal cual, es así. Acá pregunta alguien que no sé qué dice, MCEH. ¿Los cursos que darán los puede tomar alguien que no tiene ningún conocimiento de astrología tradicional? Sí. Sí, son para eso. Estos cursos puntualmente que vamos a lanzar ahora son para personas que no tengan ningún conocimiento de astrología tradicional e incluso que no tengan ningún conocimiento de astrología de nada. Vamos a empezar de cero total. Y después va a haber otros cursos para los que sí ya tienen algún conocimiento, va a haber otros cursos quizás un poco más avanzados, o para los que hagan esto, si ya quieran algo un poco más, va a haber otros un poco más intermedios o avanzados. También la idea es ir sumando al repertorio, digamos, distintos tipos de cursos, o incluso cursos sobre temas específicos como el temperamento, o astrología lectiva, astrología horaria. La idea es ir como de a poco. Yo iba a hacer uno de magia. Yo voy a hacer uno de magia. El año que viene voy a hacer un curso de magia astrológica. Porque yo, muchacho, así como me ven tan pintona, hago magia. Soy la gualichera. La gualichera del grupo. Aunque vos tenés más pinta de gualichero que yo. Ah, ¿sí? Mirá, no lo hubiera pensado. Será online, pregunta. Sí, por supuesto. Sí, todo online, chichis. Porque aparentemente la gente
busca online. Y aparte, Busca online. hay que asumir que somos internacionales y que Sí, además. no, es así, estamos en un mundo, digamos, que está muy globalizado y la mayoría de la gente que nos sigue está en, Sí, están todas en partes, muchos países. ¿no? Claro, no están todos acá a la vuelta, No, en lamentablemente. el barrio de Caballito de Buenos Aires. Entonces, bueno, hemos decidido, ya era la idea lanzar cosas online, pero ya hemos decidido lanzar estos primeros cursos también online. Así que va a estar todo disponible para esa modalidad. Bueno, no sé si Sí, no, ya está. ya me parece que no hay más, no hay más preguntas. Así que bueno, ya podemos finalizar la charla. Finalizando la charla. Dejo un segundo por si alguien se inspira, pero no, ya está. Y aparte, Laura se nos tiene que ir. Sí. Nuestra anfitriona, Laura, muchísimas gracias a Laura. Gracias. Laura Cagliari. Dejamos acá. Muchísimas gracias por dejarnos el espacio, que es un hermoso lugar y nos hemos sentido muy cómodos, Sí. muy apoyados por vos en todo momento. No quiero salir en cámara. ¿Los cursos serán grabados? Sí, los cursos también serán sí, los vamos a subir grabados. Se compartirá la grabación por si alguien no puede asistir en persona. El horario va a ser a las 7, como la charla de hoy, a las 7 horas de Argentina, 19 horas de la tarde. Sí. Los jueves, a partir del 7 de noviembre. Sí, a partir del 7 de noviembre. El de planetas, y los viernes, a partir del 8 de noviembre, el de las casas. 5 clases cada uno, por ahora vamos a hacer eso, y después ya empezaremos a proponer otras cositas. Ok, ahora vamos a despedirnos. Sí, bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar ahí, por escucharnos y por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y bueno, adiós.